cuidado intensivo y hoy vamos a estar hablando de las infecciones asociadas a catéter. Para comenzar, en cuanto al tema de bacteriemia asociada a catéter, hay que tener en cuenta que lo podemos dividir en bacteriemias primarias y bacteriemias secundarias. Cuando estamos hablando de las bacteriemias primarias, vamos a tener algunas bacteriemias asociadas a dispositivos vasculares y otras no asociadas a dispositivos vasculares. Y las de dispositivos vasculares las vamos a poder dividir entre las que se asocian a catéter central y las que se asocian a catéter periférico. Y en las secundarias vamos a poder entenderlas como una infección en un sitio anatómico que tenga un compromiso infeccioso que llegue al torrente sanguíneo y por eso nos dé esa infección y esa bacteremia. Un segundo que me pasa. Ya, listo. Hay que tener en cuenta también que en cuanto a las definiciones, en la literatura de Estados Unidos, y vamos a poder encontrar dos definiciones que nos muestran mucho la literatura, que van a ser los catheter-related bloodstream infection y las asociadas a líneas centrales. Los pongo así en inglés porque utilizan muchos de esos términos en la literatura, pero tienen connotaciones diferentes. Cuando están hablando del catheter related bloodstream infection, se refieren a la definición clínica con los criterios específicos que vamos a estar hablando a lo largo de la charla, mientras que el segundo término tiene más bien una connotación epidemiológica y la definen como un paciente con bacteremia sin otra fuente de infección y es un paciente que lleva con una línea central mayor a 2 días, como para que tengamos en cuenta que en el primer término tiene los criterios específicos y en el segundo no son necesarios estos criterios para la definición de la bacteriemia asociada a catéteres. En cuanto a tipos de catéteres, vamos a encontrar entonces los catéteres periféricos, los catéteres centrales y los catéteres de línea media. Los catéteres periféricos, ellos van a comenzar e iniciar en vasos periféricos. Cuando estamos hablando de los de línea media, estamos hablando especialmente a los que tienen una inserción, por ejemplo, en fosa antecubital y su punta va a estar pues va a estar antes de la vena subclavia y en los centrales, entonces vamos a ver que son catéteres vasculares que van a terminar cerca del corazón o en uno de los grandes vasos. En esos entonces vamos a tener los de vena subclavia, vena yugular interna, vena cava superior, los de arteria pulmonar, de vena umbilical. Y usualmente entonces estos catéteres centrales se utilizan entonces para infusión de medicamentos, para nutrición, se pueden utilizar también para extracción de sangre, monitoreo hemodinámico, por ejemplo en el caso del catéter de arteria pulmonar, y también entonces para hemodiálisis en los pacientes que lo requieran. También vamos a tener entonces los catéteres no tunelizados y los tunelizados. En el caso de, por ejemplo, para que se entienda un poquito mejor, en el tunelizado, como podemos ver en la imagen, el sitio de inserción está lejano al sitio pues, por donde ingresa el catéter al vaso, como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, en el no tunelizado, no hay ese aumento en distancia que sí presentamos en el tunelizado, como lo podemos ver en esta imagen que presentamos. Entonces también vamos a poder tener unos catéteres centrales de inserción periférica que van a ser catéteres que se insertan en vía, pues, en algún vaso periférico y llegan a algunos de los vasos mencionados previamente en cuando hablé de la parte de los centrales. Y también podemos tener algunos catéteres con puertos implantables, donde estos puertos van a estar conectados a una vía central y ellos están externalizados los puertos de forma que ahí vamos a poder conectar alguna vía para administración o para las diferentes funciones que vayamos a requerir de pronto en ese puerto implantable. Ahora bien, teniendo en cuenta ya el tema de los catéteres, lo otro que tenemos que entender es qué formas de infecciones podemos presentar pues, de pronto en un catéter que se encuentre infectado. Vamos a poder
tener de pronto una infección del sitio de salida, que aquí pues como la podemos ver en esta imagen, pues donde se encuentra pues llena de pus, y entonces la podemos encontrar con eritema, induración, que tienen no más de 2 centímetros desde el sitio de salida. Podemos también tener un tracto tunelizado infectado, como podemos ver en esta imagen, donde acá tenemos donde sí pues el sitio de inserción y vemos como todo el tracto se encuentra con inflamación a lo largo del túnel subcutáneo. Y podemos también una infección, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenía un puerto y el tejido subcutáneo del tejido se encuentra infectado. En cuanto a la epidemiología de las bacterias asociadas a catéter, hay que tener en cuenta que cobra mucha importancia porque es una de las, pues, es la infección asociada al cuidado de la salud más costosa. En los datos de los diferentes estudios, cuando vemos entre el 2008 y el 2013, vemos que con el tiempo han ido en general disminuyendo su presentación, sin embargo, siguen siendo de mucha relevancia. Vemos que en los datos también del 2008 al 2014 en Estados Unidos se decía que se presentan aproximadamente 10.000 infecciones por año. La tasa promedio varía, depende de si estamos en un país de altos ingresos, un país de bajos ingresos, y también depende del hospital pues, en el que estemos tomando los datos. La tasa promedio en alguna literatura es de 0 a 2,9 por 1.000 días en el caso de los catéteres venosos centrales, pero en países de ingresos limitados hay literatura que reporta que puede ir hasta 44 por 1.000 días de catéter venoso central. Es importante tener en cuenta que entre un 15 y un 30% de las bacterias intrahospitalarias son por catéteres venosos centrales, y la literatura, si bien eh, no es muy amplia en cuanto al tema de la mortalidad atribuible, específicamente en el caso de bacterias asociadas a catéter, se dice que puede ir entre un 12 a un 25%, pero que puede llegar a tener un OR para mortalidad importante de 2,75. Entonces, si bien vemos también, entonces puede aumentar el riesgo de mortalidad, aumentar los días de estancia hospitalaria y aumentan los costos, y por eso es que cobra mucha relevancia. En estos datos del Civigila, vemos que entre el 2013 y el 2016, las infecciones asociadas a catéteres, pues estaban pues aproximadamente entre 3,1 por 1.000 días de dispositivo. Posteriormente hubo un descenso. Sin embargo, en el 2020 comenzó a aumentar nuevamente a 2,9 por 1.000 días de dispositivo. Como factores de riesgo, vamos a encontrar algunos, los vamos a dividir en diferentes tipos de factores de riesgo. Cuando estamos hablando de algunos factores específicos asociados al paciente, vamos a tener que un paciente que tenga una alteración en la flora de la piel va a ser un factor de riesgo. El paciente que esté inmunosupresión reporta mucho en la literatura si el paciente tiene granulocitopenia, malignidad, alguna malignidad incluso hematológica y también sólida, y el paciente que recibe quimioterapia, los pacientes que tengan de pronto una pérdida de integridad de la piel, el paciente con una historia de bacteriemia asociada a catéter tiene un riesgo de volver a presentar un nuevo episodio, las enfermedades crónicas, los pacientes desnutridos y una infección activa en algún otro sitio que me pueda llegar a ser una diseminación también hematógena, si bien no es más raro, pero podría presentarse. Factores asociados al personal, es importante tener en cuenta el tema de la habilidad de la persona que pone el catéter. Es un factor importante, y por eso es muy en la parte de prevención tener en cuenta la educación del personal, ya que eso nos va a disminuir el riesgo de infecciones, el olvido del lavado de manos, el número de pacientes por enfermero. Hay varios estudios que reportan que entre menores el número de pacientes que tiene cada enfermero por paciente, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, eh, menor es el riesgo de que se pueda desarrollar una bacteremia asociada al catéter. Y también eso, los que tengan más de un intento para poner el catéter tienen mayor riesgo entonces de hacer una bacteremia asociada al catéter. Ya en cuanto a factores asociados al catéter, hay que tener en cuenta el material del catéter.
el tipo de catéter, la condición de inserción. Pues importante, pues por ejemplo, acá en la condición de inserción, si de pronto es un paciente que se llegó a requerir colocar el catéter de forma urgente, va a ser diferente en un paciente que el catéter no se coloca, pues, no se coloca de forma emergente, sino más bien de forma electiva. Entonces las condiciones van a ser diferentes. Si es una localización donde va a tener el paciente, teniendo en cuenta que los pacientes que tienen, como podemos ver acá, los yugulares mayor riesgo y los femorales, en comparación con los subclavios, especialmente los femorales, porque va a aumentar el riesgo de terminar haciendo una bacteriemia asociada a bacilos gram negativos. Hay más riesgo, acá es al revés, el paciente que tiene un catéter central de inserción periférica tiene mayor riesgo de terminar también haciendo una bacteremia asociada al catéter. Los pacientes que tienen el tiempo, entre más tiempo lleve con el catéter, la literatura nos divide entre 72 horas y menos de 72 horas. Eh, También, pues si el manejo que se le haga al catéter como tal, si se le hace, si está cubierto con plata, si está cubierto si se hace limpieza con clorexidina, son cosas que también van a ser importantes en cuanto al tema de los factores asociados al catéter. Este es uno de los estudios publicados por Mackey, que es el mismo que describe el, el método de Mackey para hacer la parte del diagnóstico. Y entonces nos hablan de que, pues, dependiendo de las diferentes características que tengamos el catéter, va a ser diferente los eventos por cada 1000 días de catéter. Los no tunelizados en 2.7 por 1000 días, los catéteres de inserción central de inserción periférica de 2.1, si son tunelizados. 1.6, los periféricos 0.5 por 1000 días de catéter, y vemos que pues, es menor en el caso de los de puerto implantables por 0.1 por 1000 días de catéter. También en este estudio ellos habían mirado también si el catéter estaba cubierto o no estaba cubierto por algún agente que nos sirviera como antibacteriano. Y pues era pues menor el riesgo los que estaban cubiertos por alguna sustancia que sirviera como antimicrobiano. Esto es cuando se revisa en este artículo por medio del 2001, la diferencia entre un subclavio y el femoral, pues se sabe pues que el subclavio, pues en sí el subclavio y el femoral, cuando se compara entre los dos, el femoral tiene mayor riesgo de complicaciones infecciosas cuando se comparan entre los dos, y mayor riesgo de trombosis como tal. Por ende, es como uno de los factores a tener en cuenta como posible riesgo, pues, para bacteremia asociada a catéteres. En cuanto a la patogénesis, hay diferentes lugares que se pueden, pues, que pueden ser como focos de infección para el catéter. Acá, como podemos ver, puede que el contenedor pues, venga infectado, que haya alguna contaminación del líquido de infusión durante la fabricación, alguna contaminación durante la inserción del cabezal del equipo de infusión o durante el cambio del contenedor, puede que se colonice y después sea una fuente de infección, que de pronto haya un mal funcionamiento del filtro de entrada de aire y que aumente el riesgo de infección. También una contaminación puede llegar a la circulación porque de pronto el sitio alrededor de donde se inserta el catéter se encuentre infectado, y por eso es muy importante también hacer la limpieza del sitio donde se inserta el catéter para disminuir ese riesgo. Y hay que tener en cuenta entonces que un microorganismo, teniendo en cuenta estos factores de riesgo para que lleguen y alcancen el torrente sanguíneo, estos microorganismos entonces pueden acceder a la superficie que está alrededor del catéter, o puede que si el catéter ya está intraluminal, especialmente cuando llevan bastante tiempo de duración, se generen unas biopelículas dentro del catéter que sean fuentes de infección y de posterior diseminación hematógena.
me pasa. Entonces, vamos a ver, como podemos ver, entonces podemos tener acá que el líquido que viene de infusión esté contaminado, que el cono pues, se encuentre contaminado también. Podemos tener que la piel esté pues, colonizada y que sea también como un sitio de entrada. Vamos a tener también que el túnel, en el caso, por ejemplo, especialmente como en el tema de los tunelizados, que esté colonizado y que esté y que sea una fuente de infección. Podemos acá entonces tener, por ejemplo, alrededor o dentro del tubo que tenga un biofilm que sirva pues como la parte de lo de la bacteria, o pero ya en casos mucho más raros que haya una diseminación hematógena en otro sitio y llegue e infecte el catéter como tal. El biofilm lo podemos encontrar incluso desde 3 días después de colocado un dispositivo intravenoso. Va a tener un predominio en la superficie externa en menos de 10 días y en la parte intraluminal va a estar más frecuente, pero luego de 30 días del catéter. Es importante tener en cuenta que entonces hay algo que en los biofilms van a haber células que van a estar en un estado sésil, van a haber las células que se llaman las células persisters, que usualmente son células más resistentes a los antibióticos y ellos hacen una forma de protección al antibiótico como tal, por ende para matar bacterias van a requerir una concentración más alta del antibiótico cuando se compara pues con las bacterias que son planctónicas y no son células persisters. En cuanto con la contaminación del líquido de infusión, es una causa poco frecuente, pero se han reportado varios outbreaks. Puede ocurrir durante la fabricación o el uso del líquido y vamos a poder que se han reportado outbreaks con Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Burkholderia, en NPT. Se han reportado reportes con Malassezia furfur, con Candida parapsilosis, y hay que tener en cuenta que el tipo de líquido que se utilice, entonces puede tener algunas características, por ejemplo, que tenga un pH que sea muy diferente al pH pues del torrente sanguíneo y que nos afecte entonces la íntima vascular y que eso sea y que nos dé el riesgo de que se formen trombos y estos trombos se infecten y aumenten el riesgo de una bacteremia asociada a catéter. Entonces vamos a tener en cuanto a la fuente intraluminal, se puede contaminar la junta entre la llave del catéter y el sistema de infusión. Se han reportado más en estos casos infecciones por estafilococos coagulasa negativos, es por eso que es importante limpiar la llave con alcohol al 70%. Y el cono, como les había mostrado ahorita en la imagen, o el lumen, o alguno de los dos contribuyen en el 2/3 de los organismos que infectan los catéteres de larga duración. Se ha reportado que los sistemas intravenosos sin agujas tienen mayor riesgo de infecciones asociadas a dispositivos, pero lo importante acá es más que todo la forma en que se utilizan los catéteres y no tanto como por factores intrínsecos del sistema como tal. En cuanto a la parte extraluminal, entonces podemos tener la colonización alrededor del sitio de inserción, es el factor más importante para que haga una infección local. Y en los catéteres de corta duración, eso pues, va a ser pues, como la fuente principal de infección y no tanto los intraluminales, porque como vimos, la formación del biofilm es mayor con el tiempo. Entonces, primero vamos a tener más bien una fuente extraluminal de infección. Y acá, pues, acá tenemos entonces, pues, como los porcentajes según los diferentes sitios pues, de donde se puede infectar. Vemos que la hematógena es la más rara, de un 3 a un 10%, junto con el de infusión, que es menos del 3%. En cuanto a la microbiología, entonces vamos a ver que pues, podemos encontrar diferentes agentes que pueden causar la infección y junto a ello diferentes factores de riesgo. Con Candida, el NPT, los coagulasa negativos con líneas de tiempo prolongado, pacientes inmunocomprometidos, en auris es una causa frecuente. En el caso de Pseudomonas, la podemos contaminación en la infección o una colonización cutánea asociados a infusión contaminadas, los que ya he mencionado, Enterobacter y Klebsiella. Acinetobacter ha aumentado su importancia con el tiempo en las unidades de cuidados intensivos.
Eh, y bueno, cobran mucha importancia los aislamientos en los hemocultivos de Candida, auris, Staphylococcus coagulacea negativos, y si no hay otra fuente identificable de infección, aumenta la probabilidad de que sea una infección asociada a catéter por cualquiera de estos tres agentes. En este estudio de datos ya pues de hace aproximadamente más de 10 años, pero nos hablan un poco de la epidemiología en 10 hospitales de Colombia que quisieron ver como las diferentes, pues como que buscaban asociar como diferentes factores de riesgo a mortalidad, pero nos brinda el siguiente dato que en 10 hospitales de las bacterias que ellos encontraron en este periodo que fue de aproximadamente unos 6 años, el 9% de todas las infecciones de las bacterias fueron asociadas a catéter. El gran positivo más importante fue Staphylococcus aureus, y no solo fue, pues, en cuanto fue el más importante en gram positivos, en gram negativos y en hongos, o sea, fue el que más se aisló de todos los patógenos. El gram negativo más aislado fue la E. coli, y en cuanto a los hongos, el que se aisló fue Candida, pues en el caso de los catéteres albicans. Y acá en este estudio fue más frecuente los bacilos gram negativos que los pocos gram positivos. La guía del 2018 de la Sociedad Española nos menciona que hay algunos que ellos refieren como verdaderos patógenos, que van a ser aureus, pneumoniae, enterobacterias, pseudomonas y candida albicans, y los que usualmente son más bien comensales de la piel y que toca mirar con más detalles si en verdad son infectantes. Podemos encontrar el Propionibacterium, el Coagulasa negativo, Aerococcus, Micrococcus, Bacillus, Corynebacterium y algunos del grupo Viridas. Acá importante, entonces, el número de cultivos que tengamos positivos. Si solamente le tomamos un hemocultivo y después fue el que salió positivo, no es posible diferenciar. Si tuvo de 2 a 3 eh, hemocultivos tomados al paciente y solo uno fue positivo, pues el valor predictivo es más bien del 20, no es tan alto, es del 24%. Sin embargo, 2 o 3 pues son más que todo positivos con el mismo agente. En el caso de estos que son más bien comensales y de los estafilococcus coagulasa negativos, pues aumenta la posibilidad de que sea verdaderamente infectante. Hay algunos factores de riesgo que se encuentran que pues aumentan la probabilidad de que sí sea infectante. En este estudio se encontró que el tiempo de positividad, si era menor a 16 horas, era más riesgo. Si era asociado a un catéter venoso central, había más riesgo. Si era un Staphylococcus epidermidis, si tenía más comorbilidades el paciente determinado por el score de Charlson, y si tenía más de 2 botellas positivas, aumentaba pues más el riesgo de que el paciente sí tuviera una bacteria asociada a catéter por los coagulas negativos. Y vemos entonces que, por ejemplo, en el caso de auris, es más probable que sea un verdadero patógeno que un contaminante, y en cambio los coagulas negativos se invierte esta relación. En cuanto a la clínica y el diagnóstico de las bacterias asociadas a catéter, es muy importante entonces lo que nos trae Mandel sobre datos que nos aumentan la probabilidad de un paciente que tenga fiebre, escalofríos, que esté hipotenso, con signos de infección proximal al sitio de canulación, como lo vimos en las imágenes. Eso aumenta la probabilidad, especialmente también si el paciente está con escalofríos. Un paciente séptico que por los factores de riesgo tenga alto riesgo de bacteremia, que tenga una enfermedad embólica distal a la arteria calulada, que tenga una ausencia de otra fuente de infección, que sea un paciente que le estamos sospechando de pronto una candidemia, que esté recibiendo nutrición parenteral total y además tenga una endoftalmitis por cándida, una sepsis que venga de tratamiento apropiado, que todavía tiene catéter y no tiene una adecuada respuesta, y pues aumenta la probabilidad de que sea una asociada a catéter. Si también mejora la fiebre después de remover el sitio de infección, pues que sería pues remover el catéter como tal. En esta revisión que hizo Hama en el 2012, donde querían ver en los pacientes con bacteremia, que aumentaba la probabilidad de que, pues en pacientes con fiebre, que aumentaba la probabilidad de que sí tuviera bacteremia un paciente.
vemos que la fiebre subjetiva pues no nos sirve pues para diferenciar si el paciente tiene bacteremia o no, pero cobra importancia el tema de los escalofríos, especialmente si generan movimientos marcados del paciente y va a tener un LR positivo de 4,7. Entonces los escalofríos asociados a fiebre aumentan la probabilidad de que si sea secundario a bacteremia. La temperatura no fue como, pues una temperatura mayor a 40 no fue del todo un buen marcador diferencial, ni ningún otro valor de temperatura. Entonces ahí la importancia de los escalofríos para aumentar la probabilidad de que el paciente sí tenga una bacteremia. En cuanto a los criterios diagnósticos en el artículo, de hecho, de la guía del 2015 de la ITSA, ellos nos mencionan que ya el paciente tiene la sospecha diagnóstica, le tomamos, le tomamos entonces muestras, pues hemocultivos. Hay que tener en cuenta lo siguiente pues, en cuanto a los criterios. Si le tomamos, pues, muestras del catéter como tal por un método Mackie, que es que se corta el catéter en los 5 centímetros distales del catéter y se rueda en el agar y después se cultiva y crece más de 15 unidades formadoras de colonias, o si tiene una forma cuantitativa, ya sea por vórtex o por zonificación 10 a la 2 y por vórtex por 10 a la 3, y que crezca el mismo microorganismo, tanto en el cultivo periférico como en lo que cultivamos del catéter, pues sería pues un factor pues para pues, un diagnóstico de bacteremia asociada a catéter. El método de Mackie no está pues validado como tal para en el caso de los hongos. Entonces vemos que se corta, se coloca en el agar y lo que hacen es rodarlo y después eso es lo que cultivan. Pues hay riesgo pues de falsos negativos, pues porque si bien al rodarlo lo que estamos viendo es la parte extraluminal y no la parte intraluminal, entonces para la parte intraluminal se utilizan otros métodos como el método de vórtex o el método de zonificación, y se utilizaría más para los que tienen mayor duración de los catéteres infectados. O sea, si da mucha duración, estos métodos, el método de máquina sería pues la mejor estrategia. En el caso de si tenemos un puerto, se toman las muestras del catéter y también se toman las muestras del reservorio como tal para aumentar la probabilidad de tener un resultado positivo. En el paciente que no se le quita el catéter, entonces hay que tomar muestras tanto del periféricos como del catéter y de todos los lúmenes que tenga el catéter, y entonces vamos a ver que se toman cultivos pareados al mismo tiempo, centrales y periféricos, y vemos que tenemos dos formas de hacerlo. Por cultivo cuantitativo se ve una diferencia mayor o igual a 3 veces de las unidades formadoras de colonias del lumen versus sangre periférica, o pues una relación 3:1, o que tenga un tiempo de positividad que pite primero el lumen central y mayor o igual a 2 horas después el periférico. Entonces pues aumenta la probabilidad, pues bueno, ya se cumpliría el criterio para una bacteremia asociada a catéter. Hay que tener en cuenta que se debe retirar la misma cantidad de sangre tanto para el periférico como pues para el central, y que en el caso de la candidemia pues hay diferentes estudios, pero se ha encontrado que en algunos casos este criterio de tiempo de positividad no tiene tanta sensibilidad, algunos que reportan una sensibilidad solo del 40%. Este fue el metaanálisis pues, que fue publicado en 2005, de Savner, pues, diferentes formas para hacer el diagnóstico, ya sea por métodos cualitativos o semicualitativos, como el semicualitativo, como el método de Mackie, pero vemos que en general todos tienen una sensibilidad mayor al 70%, y una especificidad mayor al 75%, pero hay algunos que tienen una mayor especificidad. En cuanto a los que nos trae el semicuantitativo, entonces que nos trae la guía de la ITSA, tiene una sensibilidad del 85 y una especificidad del 86%. En el caso de los pareados, vemos
que también tiene una buena sensibilidad, pero tiene incluso una mejor especificidad, casi llegando al 100%. Y en el caso del tiempo a positividad, también tiene una sensibilidad mayor al 80 y especificidad también mayor al 80%. En cuanto a los hemocultivos, aumenta más la probabilidad si si tomamos más de 10 cc, pues por cada muestra, más de 10 cc, algunos incluso reportan más de 20 cc y entre mayores mililitros aumenta el índice de detección en un 3%. Hay que tener en cuenta, pues siempre que como vemos que los coagulasa negativos, si bien pueden ser contaminantes, pues también pueden ser infectantes, entonces hay que tener en cuenta lo que ya había mencionado entonces previamente, los reportes de hemocultivos contaminados de una institución no deben ser mayor al 3%. Este es un criterio muy importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos hacen penalizaciones económicas a las instituciones que tengan reportes de hemocultivos contaminados mayores al 3%. Y hay que tener en cuenta que el uso de clorixidina al 2% en isopropil alcohol por 30 segundos, pues, pues para el catéter, pues se debe, o sea, eso se debe hacer antes de tomar las muestras para disminuir el riesgo de contaminación. Y hay que tener en cuenta también que si el paciente venía con tratamiento antibiótico, hay menor probabilidad de que de pronto lleguemos a tener un resultado positivo, entonces hay que tenerlo en cuenta. A mayor número de hemocultivos, mayor probabilidad de que podamos obtener un resultado positivo. Y hay que tener en cuenta que pues, cuando los incubamos por 48 a 72 horas, pues un 85-95% son positivos y tener en cuenta también que van a haber algunos patógenos que van a requerir más tiempo de incubación. Entonces, ¿cómo se van a tomar las muestras? ¿Qué es un set de venopunción? Un set de venopunción es pues, un hemocultivo para aerobios o un hemocultivo para anaerobios. Hay algunos que toman dos de anaerobios dos de aerobios y uno de anaerobios, pero hay que tener en cuenta que entonces esto se conformaría como un set de venopunción. ¿Cuánto se toman? Un set periférico, un set pues bueno, un set periférico y un set central de cada lumen. Pues hay algunos que mencionan que pues para no tener, pues como para disminuir como el número de lúmenes, algunos lo que hacen es que hacen un pool de sangre de todos los lúmenes en una sola muestra y de ahí toman el hemocultivo. Sin embargo, pues no encontré como estudios que validaran pues esta, esta forma de tomar las muestras, pero es como una de las estrategias que utilizan. Hay que tener en cuenta que es importante pues de todos los lúmenes porque 33% de los patógenos se pueden escapar si solamente se toma de un lumen del catéter. Porque entonces ese umbral de los 120 minutos. Hay varios estudios que han mostrado que este umbral es muy importante pues para la parte, pues para aumentar el diferencial entre si es una infección de otro origen o si es una infección asociada al catéter. Como vemos acá, estas rayitas, pues en el caso de las rayas, vemos que cuando eran pues cuando el catéter periférico pitaba después de 120 minutos, aumentaba pues la probabilidad de que si fuera una infección asociada a catéter y era el umbral de diferenciación pues cuando hablábamos de infecciones pues de otros orígenes. Otras técnicas, los biomarcadores no están del todo bien estudiados. Hay algunos que Mandel nos menciona que la procalcitonina es el que tendría de pronto como la mejor utilidad pues para poder diferenciar. Sin embargo, pues la evidencia no es como muy alta en el uso de los biomarcadores. Tampoco pues para el uso de métodos moleculares ya faltaría pues más evidencia para poder y que
para que se puedan actualizar de pronto las guías, pero por el momento no son mejores que los métodos que ya mencioné previamente. El cultivo cuando se hace un cultivo superficial del catéter, en el caso de que el paciente tenga un exudado, pues acá hay gran perdón ahí ese error, pero el exudado, si el paciente tiene exudado en el sitio de inserción, se puede hacer gramicultivo y tiene una sensibilidad del 78 y una especificidad del 92%, y el cepillado luminal se podría considerar, pero el problema es que hay riesgo de embolia séptica, entonces la verdad es que no lo recomiendan como las guías que se haga un cepillado luminal, pues porque se puede diseminar entonces la infección. Entonces, pues los métodos recomendados son los que mencioné ya previamente. En cuanto a las formas, entonces, de la cara, pues cuando se miraron como en un estudio, este fue descriptivo, vemos que el uso de clorexidina, pues en cuanto a la toma de la muestra de los monocultivos, hay casos en que no se realiza la limpieza del tapón de botella con clorexidina, que no siempre utilizan gluconato de clorexidina en un 60%, guantes estériles en solo un 70%, la toma de hemocultivos durante el pico febril lo hacen solamente en un 13%, y eso nos podría ayudar el rendimiento, especialmente si el paciente tiene escalofríos. Toman solamente, pues toman hemocultivos de 10 S solamente en un 60%, entonces llama la atención lo que habían encontrado en este estudio, pues de cómo estamos tomando pues la parte de los hemocultivos. En cuanto a contaminación, en cuanto al tema de indicadores de calidad, no todos reportan los indicadores de calidad, solamente pues hay de hecho varias instituciones que en este estudio no reportaban indicadores. Ahí en esta imagen vemos que el promedio, si bien a pesar de lo mencionado anteriormente, el promedio de contaminación no supera el 3%, pero en algunos escenarios podía llegar incluso a cuarto en algunas, mayor a 4 en algunas instituciones, pero el promedio no es mayor al 3%, que es como lo que habían mencionado especialmente la literatura. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento, hay dos cosas que hay que considerar, entonces el tratamiento antimicrobiano y el tema del retiro del catéter. Aquí mencionando en cuanto al tema del antimicrobiano, es importante tener en cuenta cuál es el agente causal posible, cuáles son las características del hospedero, sus factores de riesgo, como ya había mencionado previamente, si tiene enfermedad renal crónica o no, o factores pues para cómo ajustar bien el tratamiento que se va a instaurar, los patrones de sensibilidad de la institución, es si el paciente está estable o inestable clínicamente, y la presencia de complicaciones que pueda presentar el paciente, como ahorita las voy a mencionar. Cuando consideramos más retirar el catéter, si el paciente tiene un choque séptico, una endocarditis infecciosa, que es una complicación, una tromboflebitis séptica, bacteremia persistente, que son entonces complicaciones que indican retiro del catéter. Hay que considerarlo a veces en aureus, infección por aureus, por bacillus gram negativos MDR, por cándida. Si se descarta que Propionibacterium o Micrococcus es contaminación como son de difícil tratamiento, se considera entonces el tema del retiro del catéter, si hay pus en el sitio de inserción, signos de tunolitis, o que el paciente no tenga posibilidad de hacer una terapia de sello que ahorita vamos a mencionar. Entonces, si el paciente no supura, está estable, entonces podemos mirar, hacer una estrategia de vigilancia. Si los cultivos son negativos, entonces se puede considerar una causa alternativa, y si son positivos, em, se podría retirar el catéter y adaptar la terapia antibiótica. Si el paciente, que pues por el otro lado, tiene más bien, está supurando en el sitio de infección, está chocado, tiene falla orgánica, tiene émbolos sépticos, alguna de las condiciones que ya mencioné previamente, se retira el catéter y se hacen entonces los hemocultivos y el cultivo de la punta de catéter, se inician antibióticos empíricos. Si es negativo, se puede considerar un diagnóstico alterno, y si son positivos, se adapta entonces la terapia antibiótica.
Hay algunos pacientes que va a ser más difícil considerar pues el retiro del catéter, especialmente si son accesos venosos limitados, que el paciente sea un gran quemado, si el paciente tiene catéteres de hemodiálisis, porque va a ser difícil después la inserción de un nuevo catéter. Entonces esas decisiones se deben tomar entonces pues en cuanto, pues en equipo, para saber cuál sería mejor la estrategia. Pues en estos pacientes se podría considerar un intercambio del catéter utilizando una guía con técnica Seldinger, si, pero teniendo en cuenta que si bien hay menores complicaciones mecánicas, hay mayor riesgo de, pues, de que haga, pues, de que persista la infección asociada al catéter. Cuando se haga el cambio, utilizar entonces impregnados con antimicrobianos. La elección del antibiótico depende del agente. Entonces, tenemos que si es un estafilo coagulasa negativo, un aureus empírico, podríamos considerar, según esta recomendación que nos trae un artículo de crítica de CARD del 2018, una penicilina antiestafilococo si no hay riesgo de MRSA. Si hay alto riesgo, pues vancomicina, teniendo como alternativa la aptomicina. En bacilos gram negativos, teniendo en cuenta factores de riesgo como malignidad, neutropénicos, trasplante de órganos sólidos o de médula ósea, según epidemiología local, o que sea un catéter asociado o que sea asociado a catéter femoral. Entonces habría que cubrir en el caso de los bacilos gram negativos con cefalosporinas de cuarta o carbapenémicos o betalactámicos con inhibidor, dependiendo de la epidemiología local. En caso de cándida, si el paciente está séptico y tiene algún factor de riesgo, pues para candidemia, pues como cirugía reciente, trasplante o colonización previa, malignidad hematológica, habría que tratar entonces como una candidiasis, una candidemia con equinocandinas. En el caso de las pseudomonas, teniendo en cuenta más el riesgo en neutropénicos o que tenga una colonización conocida. En cuanto a la duración, en general, depende del microorganismo que tengamos. En coagulasas negativos de 5 a 7 días, pero teniendo en cuenta que todos los que sean complicados van a requerir mayor duración de terapia. Si es no complicada, se podría considerar pues, remover el catéter. Si se desea salvamento, entonces se podría hacer una terapia de sello y antibiótico por 10 a 14 días. En aureus, si es no complicada, se podría considerar 2 semanas. El resto habría que evaluar la posibilidad. Si está complicado, habría que llevarlo de 4 a 6 semanas. Y estos pacientes van a requerir entonces un ecocardio transesofágica. En el caso de enterococcus, tratamiento de 7 a 14 días. Y estos también van a requerir una ecocardiografía transesofágica. En los bacilos gram negativos de 10 a 14 días también, si no está complicada, si es pseudomonas de 10 a 14. Y en el caso de una candidemia, se hace un tratamiento por 14 días. En las candidemias, recuerden que siempre se comienza a contar cuando, y pues en el caso también de aureus, cuando el paciente tenga un hemocultivo negativo. Si tenía uno previo positivo, y también va a requerir valoración por oftalmología por el riesgo de endoftalmitis y una ecocardiografía transesofágica. Cuando es complicada, vamos a entonces hacer terapia por 4 o 6 semanas, y estos son los criterios: que tenga una infección metastásica, endocarditis, tromboflebitis supurativa, que el paciente sea inmunosuprimido, que llevemos 72 horas de tratamiento y el paciente no mejore, que tenga infecciones extraluminales y que tenga un choque séptico asociado. Eso se va a requerir remover el catéter y antibiótico por 4 a 6 semanas. Las extraluminales sería pues que tenga abscesos, que tenga alguna complicación local, también hay que tenerlo en cuenta como una consideración, y pues esos pacientes van a requerir entonces lo que ya mencionamos. Hay solo dos casos donde hay más evidencia de cuando vamos a repetir hemocultivos: en el estafilococo aureus cada 72 horas, y en el caso de candidemia, incluso el consenso colombiano publicado también recientemente nos dice que también los cultivos cada 48 horas, y cuando salgan negativos, ahí se comienza a contar entonces la duración del tratamiento. Si tiene un cultivo de punta de catéter positiva pero hemocultivo negativo, ahí son los dos agentes donde se considera
también, que son los mismos que mencioné previamente. Hay que, si tiene una infección, si el paciente tiene estos hallazgos, infección local o sistémica, se da tratamiento antibiótico por 5 a 7 días, es lo que nos trae la guía española. Y si tiene una candidemia, entonces hay que hacer una evaluación individual del paciente, ver dónde pueda tener focos y pues hacer como una decisión en conjunto con el equipo para saber cuándo se va a iniciar la terapia y no ordenar la quinocandina si no tiene signos de sistémicos de infección. La terapia de sello es que se utilizan antibióticos a altas concentraciones de 100 a 1000 veces por encima de la MIC y un anticoagulante que ayuda a disminuir y que destruya, pues ayuda como a disminuir y destruir la parte del biofilm para que tenga mayor efectividad. Se pueden utilizar diferentes sustancias y diferentes antibióticos. Las sustancias que se utilizan es EDTA o citrato y se utilizan de 2 a 5 cc, se deja, pues se clampa, como podemos ver en la imagen, y se deja por 2 a 4 horas y se utiliza cada 48 a 72 horas. Por 10 a 14 días y con además los pacientes deben recibir tratamiento antibiótico intravenoso y sería entonces una forma para evaluar en los pacientes que de pronto requiera continuar como con el catéter. Se ha visto que puede llegar a tener una efectividad para conservar el catéter de un 67 a un 93%, pero en este artículo del 2018 del Critical Care también recuerdan que en los pacientes que estén inestables hemodinámicamente o que esté crítico el paciente como tal, no va a ser recomendado y va a ser necesario retirar el catéter. Y como complicación, hay de la terapia es que el paciente de pronto pueda hacer una trombosis séptica. Entonces hay que tenerlo en cuenta, pues, pues, no es para como todos los pacientes. Y hay menos efectividad que se ha visto en Aureus, Pseudomonas y Candida. Y se han encontrado y se han utilizado diferentes regímenes antibióticos con diferentes concentraciones para diferentes agentes en esta terapia de sello. En cuanto a la prevención, antes de la inserción del catéter, importante la educación al personal sanitario, el recambio rutinario del catéter venoso central no es necesario, a mayores inserciones también va a ser mayor el riesgo pues, por la manipulación, utilizar listas de verificación, utilizar antisépticos como clorexidina al 0,5%, usar barreras de protección, la evaluación del sitio de inserción y luego de la inserción entonces pues limpiar las llaves y los puertos con clorexidina y alcohol, la inserción si se hace una inserción por emergencia a las 24 a 48 horas va a ser necesario cambiar ese catéter, hay que evaluar diariamente la pertinencia. Y el vendaje se debe cambiar cada 7 días en los transparentes semipermeables o cada 2 días si es de gasa. En cuanto con lo que se administra y lo que se conecta, pues vemos que pues cada cuánto va a ser necesario el reemplazo, si es para intravenoso cada 96 horas, si recibe por ahí NPT cada 24 horas o si recibe productos sanguíneos luego de cada unidad o luego de cada 4 horas. En cuanto a los antibióticos tópicos, solo en hemodiálisis con infección o por infección recurrente por Aureus, no se recomienda la profilaxis antibiótica y el profilaxis con sellado solamente en antecedentes de infecciones asociadas al catéter recurrente. Y hay otras en cuanto a las intervenciones y la tecnología. Pues, este es como uno de los muy importantes, las suturas, idealmente no utilizar suturas, sino asegurar el catéter con otras estrategias diferentes a suturas, el uso de catéteres cubiertos por diferentes antimicrobianos, el uso de compresas, pues, de dressings impregnadas con clorexidina, el uso pues de los sellos, pues los catéteres, pues, el uso de lo que ya mencioné de la terapia de sello. En cuanto a las conclusiones,
podemos tener en cuenta la inserción con prácticas estériles es importante, sospechar en todo paciente que tenga signos de infección en catéter venoso central, dejar el catéter solo el tiempo necesario, la importancia de los hemocultivos, el diagnóstico, pues, o sea, no es necesario siempre retirar el catéter, se puede hacer con las estrategias que ya mencionamos previamente, con el tiempo de positividad o los métodos cuantitativos, hay que tener en cuenta el microorganismo y el estado del paciente, descartar bacteremia complicada y evaluar siempre la posibilidad de retiro del catéter. Ya, muchas gracias. En cualquier carácter debe ser prescindible en cualquier momento. Y esto se nota que utilizando la técnica de Estados Unidos, lo que se hace es visualizar fácil y utilizar los demás Claro, sí. está ilustrado que la área que menos te infecta es la vía. Entonces, en lo posible, si tenemos una noticia tratar de que esa sea la ecografía, y hay trabajo donde este tipo de ecografía haciendo una función por encima de las costillas para proteger así ese mundo es mucho más seguro que el accidente. Entonces, muy importante para los y lo que dijiste de Cándida está no estoy de acuerdo. O sea, la presencia de una Cándida hay que relacionarla con la Cándida en otros sitios. Más de los sitios no contigo que por las investigaciones de Cándida para definir qué tipo de terapia se utiliza es una terapia preventiva. O si se inicia tratamiento empírico en la escuela de la Muchas gracias, profe. excelente, estuvo muy buena la lección. Yo llegué un poco tarde, pero importante, una cosa es que siempre que es importante por casualidad de hacen esa que quieren hablar hasta poquilla, todo eso también se pasa todo eso. Como lo supone ya diría que no que no se le da cuenta de eso, puede estar haciendo una cantidad de basura y se pasa mucho de este tipo, la cosa ya es diferente, que tenga se tenga objetivos, un poco más posiciones, y otra cosa que es muy importante es que el tiempo necesario, ojalá lo más corto posible, ¿cierto? Desde que los pacientes como vienen de la unidad, que no han estado crítico, estaban central, están en piso y llevan 20 días con el plantel. Entonces, ahí tenemos un factor de riesgo para crear un bacterio, para crear un bacterio. Muchas veces, para el enfermería es un poco más fácil manejar esa entrada y estar canalizando al paciente cada 3 o 4 días para intentar los accesos. Pero el dejar ese catéter ahí nos ha llevado a varios problemas, que lo van a tener. No da la orden de quitar el catéter, no, pero se quita el catéter porque es que hay que preservar que ya pasó. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien ha alzado la mano. Voy a ver acá. Y acá, pues, acá que tenemos la clínica vascular, todavía no tenemos estudios, me imagino, de la efectividad de tener ese tiempo. Sería como los países. Claro. Bueno, gracias, profe. No sé si de pronto las personas que están conectadas de pronto tienen alguna pregunta o alguna... Bueno, si no hay dudas o comentarios, agradezco la presencia en la charla y muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.